Aleluya, aleluya. Aquí estamos una vez más conectados para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita tengo unos minutitos que quiero compartir con ustedes brevemente. Estoy de vuelta, aquí estamos otra vez, aunque son aquí donde yo estoy, son las 7:19 en este momento de la tarde y estamos listos para compartir una muy breve reflexión con relación a quiénes somos, qué ha hecho Dios por nosotros, quiénes éramos. Una de las preguntas que nosotros deberíamos hacernos, porque nos encontramos en un tiempo donde mucha gente no ha sabido o mucha gente no ha entendido la magnitud del trabajo que Dios hizo con ellos. No solamente con algunos, sino con todos nosotros. Pero antes de continuar, quisiera que pudiéramos tomarnos un tiempo de oración para ser dirigidos por el Espíritu Santo y especialmente que la palabra del Señor quede en su espíritu, quede en su corazón y usted tenga un cambio, una reflexión positiva de parte del Señor. Padre bueno, de amor y de misericordia, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, mis hermanas. Bendice, Señor, los que me ven en vivo, los que me van a ver, los que se van a conectar, pero también los que me van a ver, Señor, a través del video o de las reflexiones, como se va a compartir. En el nombre maravilloso de Jesús te pido que tu favor, que tu gracia les alcance, que tengan luz, entendimiento de tu palabra y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en todo lugar. Amén, amén y amén. Qué bueno, una vez más. Quisiera poder leerles en el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. En este libro es un libro interesantísimo. No quisiera leerle los dragones y las cabezas y todas estas cosas que pudieran prestarse a más interpretación. Quiero irme en algo bien sencillo, bien literal, en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, en el capítulo 4. El capítulo 1, en el verso 4 en adelante, pero voy a leer mejor el verso 5. Y dice, hablando el apóstol, voy a leer desde el verso 4, vámonos. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros de parte del que es, y el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El soberano de todos los reyes de la tierra o de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, esto está hablando del tiempo pasado, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor nos dé, que permita que su palabra se encarne en nosotros. Está hablando de Jesucristo y de las cosas que Jesucristo hizo por nosotros. Uno, nos lavó con su sangre. Mucha gente necesita afirmar, muchos cristianos necesitan entender cuál es el proceso de ser lavados con la sangre de Cristo. Nada en la creación, desde que Adán cae, podía haber hecho el trabajo que hizo la sangre de Cristo. Número uno, nada en la creación tenía el poder redentor, el poder de compra. Por nosotros ser seres tan valiosos, escúcheme, por nosotros ser seres tan valiosos, gente que Dios creó con sus propias, vamos a decirlo de esta forma, por decirlo de una forma, gente que Dios creó con sus propias manos, nos formó del polvo. No dijo hágase el hombre, sino que lo formó del polvo. De alguna forma nosotros tenemos que asimilar de que Dios intervino directamente en nuestra creación. Y después a ninguna vaca o a ningún toro se le sopló el aliento de vida, sino a nosotros se nos sopló el aliento de vida. Es decir, que en Adán en Adán y en Eva se crearon la humanidad tenía un valor enorme, no había forma de calcular el valor. Escúchame, porque a veces no entendemos mucho acerca de por qué la sangre de Cristo y por qué el sacrificio de Jesús, por qué Dios sacrifica a su único hijo y por qué esto sucede. Y cuando nosotros nos vamos al entendimiento de la Escritura, nos damos cuenta que Jesucristo no solamente es el Mesías. Mucha gente o el pueblo hebreo esperaba un Mesías, o alguno de los hebreos, escúchame bien, alguna gente del pueblo hebreo esperaba un Mesías, no todos. Pero
en un contexto se esperaba un Mesías, pero ese Mesías tenía unas connotaciones como hijo de David y algunas de estas cosas. Y en lo natural está bien, estaban esperando un paladín, estaban esperando una persona que hiciera cosas maravillosas para libertarlos y vivir bien. Pero cuando nosotros vemos que aparece un Jesucristo, no apareció solamente un Mesías, discúlpenme el término, apareció el Hijo de Dios. Este término es mucho más poderoso que Mesías. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es uno igual a Dios. Es decir, Dios mismo se aparece. ¿Por qué Dios mismo aparece? ¿Por qué Dios toma forma de hombre? Estamos entrando en el periodo de lo que la gente entiende como la Navidad o el proceso este. Yo no lo denigro ni nada de eso. El que entienda, entiende, y el que no entiende, que disfrute también. El que pueda disfrutarlo, que lo disfrute de la forma que sea. Pero aquí voy otra vez. ¿Por qué el proceso de que Dios se hace hombre? ¿Por qué el proceso de que Dios viene y se encarna y se hace hombre? Y entonces ahora derrama su vida en salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán fue un ser creado a la imagen de Dios. Era una extensión. Escuchen, porque esto es tremendo. Porque es una extensión de Dios. Era un ser donde cuando Satanás lo ve dice, wow, qué extraordinario este ser que Dios acaba de crear. Un ser lleno de luz, un ser lleno de gloria. No tenía gloria propia, pero tenía la gloria de Dios rodeándolo. Entonces, como la gloria de Dios lo estaba rodeando, Adán era un ser glorioso, un ser extraordinario, donde, escúcheme, es en un entendimiento general, no quiero entrar en detalles, pero en un entendimiento general, incluso los ángeles se admiraban, porque no se habla en la Escritura de que muchos ángeles hay muchos ángeles que son especiales, querubines, serafines, que están muy cerca del trono o están a cierto nivel del trono, pero de ninguno de ellos se habló que estaba rodeado, arropado, cubierto con la gloria. Es decir, que donde Adán andaba la gloria del Señor. Esto es poderoso. Esto es tremendo. Entonces, porque no sabemos qué se perdió en el Edén, no sabemos qué es lo que se perdió en Adán. Hay gente que piensa que se perdió un jardín parecido al de su casa, o que piensa que se perdió un jardincito. Y como nos los pintan en las películas, en los videos, nos pintan un jardincito con dos manzanitas y unos arbolitos. No, estamos hablando de que era Dios en la tierra caminando, cubriendo la vida de su creación, donde Él se estaba glorificando en esa creación. Satanás ve esto, la serpiente que hablaba, según la Escritura, es decir, esto es una especie rara de serpiente, posiblemente cayó, quién sabe más, pero no quiero entrar en ese detalle. Pero la serpiente que habló con Eva, y ¿qué era lo que tenía esta serpiente? Envidia. Esta serpiente tenía envidia porque esta serpiente vio, digo la serpiente porque la Biblia habla de que Satanás entró en la serpiente o que Satanás se apareció allí. Ahora, lo que vemos es que cómo esta serpiente ve a aquel ser glorioso. Escuche, porque de hecho él trabajó primero con Eva y no trabajó directamente con Adán porque no podía acercarse a Adán, de verdad. Directamente él no podía acercarse a Adán porque Adán traía una gloria extraordinaria. Entonces, por eso cuando Eva come el fruto, nada pasa. Y por eso Eva pudo conversar con la serpiente y nada realmente ocurrió. Entonces, cuando Adán come, Adán pierde gloria. Eva brillaba por la gloria que había en Adán, pero no tenía la magnitud para que el esplendor espantara a la serpiente. Entonces, Satanás sabe que no podía llegar a Adán, pero Eva sí podía llegar a Adán porque Eva podía acercarse a él porque era carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces, a lo que voy es que Adán pierde, cuando Adán pierde, que come el fruto, se halló desnudo, y que era desnudo, se halló sin la gloria. Escúchenme, se halló sin la gloria, esa presencia y esa luz y ese resplandor de Dios ya no estaban en su vida. Entonces, cuando Adán se descubre que ya eso no está en su vida, Adán se tapó con hojas. Y usted, si lee el libro de Génesis, en los primeros capítulos usted va a ver el relato. Pero ¿a qué voy? ¿Qué se perdió? Se perdió la gloria, se perdió la posibilidad de que el eterno Dios Todopoderoso se manifestara en la tierra, se manifestara sobre la vida de un ser humano. Eso se perdió. Esa capacidad se perdió, y entonces como esa capacidad se perdió, también se perdieron cualidades
en Adán que podía sostener esa gloria. Entonces la caída de Adán no solamente produjo una cantidad de cosas, sino que produjo una deficiencia de sostener la presencia de Dios, una deficiencia de sostener la gloria de Dios, una deficiencia de sostener el poder de Dios. Entonces Adán era un ser extraordinarísimo. ¿Ve? Entonces, me gusta la frase que usa el apóstol y dice que Jesucristo es el último Adán, porque no va a haber más después de él. Es decir, primer Adán fracasa, segundo o sea, último Adán, no segundo Adán, último Adán compra la victoria, alcanza el éxito. Escúcheme, entonces, ¿qué compra Jesús según nosotros vemos en Apocalipsis o en Revelación? Nos dice, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Lo que sucedía es que los reyes y los sacerdotes tenían funciones especiales. Con su sangre compró para nosotros, no solamente compró nuestras vidas, sino que no solamente nos redimió, nos sacó desde el lugar donde estábamos, sino que compró para nosotros la posibilidad del retorno, de volver a estar frente a la gloria. Ni siquiera necesitamos nosotros pensar en el cielo. Necesitamos saber que esa gloria, y por eso cuando Jesús ora decía, Señor, esa gloria que tuvimos desde antes, la queremos, que la vamos a disfrutar ahora. Y por eso Jesucristo anhelaba, en un sentido anhelaba ir a la cruz y morir para comprar ciertas cosas, pero no solamente para comprar los beneficios para nosotros, sino que él sabía que el Padre lo iba a sentar en el lugar donde él estaba y disfrutaba esa gloria. El problema con Adán, que es posible que no disfrutaba la gloria como debía disfrutarla, con todo respeto. Adán no entendió que era disfrutar esa gloria y por eso pecó. Muchos cristianos, cuando son lavados por la sangre de Cristo, limpiados de sus pecados, no saben lo que realmente el Señor hizo, no entienden, y por eso mucha gente vuelve al pecado. Yo no quiero que esto se vuelva una intención de condenación. No, la gente peca, nosotros pecamos pero a lo que voy es, cuando la gente peca intencionalmente, cuando la gente se aleja intencionalmente, no entiende el nivel de gloria que había en ellos, el nivel de capacidad que Jesucristo compró. Lo que Jesús realmente compró para nosotros no solamente era ser limpio de pecado, era el retorno, déjeme usar una frase, retorno al Edén. El retorno, volver al Edén y no era volver al jardincito. Era volver a tener la gloria que teníamos desde el principio. Es decir, que esto es más grande de lo que mucha gente piensa o muchas veces se nos ha presentado. Y yo creo que mucha gente no ha tenido la luz, la iluminación de lo que estamos hablando ahora, pues, y porque la gente no tiene la luz, la iluminación o la revelación de lo que estamos hablando, entonces pues ellos piensan que el evangelio es una religión más o que se metieron evangélicos. No. Te compraron un camino para entrar a gloria, te compraron un camino para entrar a una presencia que antes no podíamos entrar y que la tuvo el ser humano, que sí, que el ser humano estaba capacitado en el Edén, los primeros seres humanos estaban capacitados en el Edén para disfrutar a Dios. Después se cae eso, ya se perdió aquello y se perdió la capacidad, y con la capacidad de disfrutar a Dios se perdieron cualidades de poder llevar la gloria de la mente de Cristo. Aparecieron las enfermedades. Usted sabe que es trágico, aparecen las enfermedades, aparece la muerte y aparece una cantidad de cosas que se aparecieron después que Adán comete el magnicidio de asesinar a toda la humanidad que estaba dentro de él. Entonces, espiritualmente hablando. Entonces, a lo que voy es, ¿qué compra la sangre? ¿Qué compra la cruz? ¿Qué hizo Jesús? Si nos vamos a este pasaje rápidamente, ya voy a terminar. Tengo que dejarlo cortito y dejarlos con hambre porque esto va a continuar, pero a lo que quiero que usted le haga énfasis y se enfoque es, wow, Cristo no solamente compró mi redención y mi salvación, sino que compró la capacidad, escuche, de que yo regrese al Edén con Él y que regrese limpio por la sangre y que yo vuelva a recupere toda esa gloria y toda esa maravilla o magnificencia que estaba en Edén junto con Adán. Pero ahora es mejor porque ahora nos dice no solamente vas a poder cargar esa gloria, vas a estar enfrente del Señor y vas a poder ministrarle al Señor y vas a poder glorificarlo como un sacerdote y vas a poder gobernar como un rey. Vamos a dejarlo hasta aquí porque esto se pone interesante, pero quiero dejarlo cortito
por causa del tiempo tengo otros compromisos, pero no quería pasar otro jueves sin presentarme con ustedes o otro día sin presentarme con ustedes y dejarle el sabor de la palabra del Señor en sus vidas, en sus corazones. Piensen esto, Cristo no solamente me compró a mí y me lavó y me limpió y me redimió con su sangre y ahora soy un salvo y soy un evangélico. No, 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 no. Cristo compró para usted y para mí la capacidad de volver a tener lo que Adán perdió. Lo que se perdió, escuche esto, esta frase importantísima, lo que perdimos en el primer Adán, lo recuperamos en el último Adán. Lo que perdimos en Adán y Eva, lo recuperamos en Cristo Jesús. Es decir, piense por un momento qué se perdió en Edén, que no, y yo repito, porque me gustó lo que dije, no era un jardincito así nomás, era una habitación, era una habitación donde moraba la gloria. Déjeme cierro con esto. Siempre nos cuesta a los predicadores muchas veces terminar y cerrar, pero porque el Espíritu Santo nos va dando más y más y no hallamos a veces cómo cerrar. Pero mire, déjeme cierro con esto. En el tabernáculo de que construyó Moisés había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. La gloria de Dios reposaba allí y a veces era tan fuerte esa gloria que la gente se paralizaba. Dice que cuando Moisés subió a la montaña y estaba hablando con el Señor, dice que un burro, había alrededor de las montañas había como un cerco, y si un burro, un animal, un ser humano tocaba el cerco, moría por causa de esa gloria que había allí. Entonces, pero Moisés tenía unos privilegios, Moisés podía accesar a ciertos niveles en esa gloria. Mire lo que Cristo compró. Cristo compró para nosotros el entrar a ese lugar y manejar esa gloria y recibir ese poder y estando en vida, sin morirnos, nosotros poder disfrutar de la presencia de Dios a esa magnitud como la tenía el primer Adán. Entonces, pero nosotros necesitamos saber que esto viene a través del último Adán, Cristo Jesús, y su sangre maravillosa. Es decir, podemos entrar al lugar donde esa gloria se mueve y donde las maravillas de Él se mueven. Sencillamente, si nosotros creemos, el Señor hizo cosas maravillosas al morir en la cruz del Calvario, al resucitar. Escúcheme, para el Señor Todopoderoso, rescatar la humanidad tenía que pagar un precio altísimo. Porque la humanidad no era barata. Usted y yo no somos baratos. Por eso Cristo vino. Él mismo, Dios dijo, la única forma de yo rescatar a este ser tan maravilloso que yo he creado es yo mismo, porque lo hice a mi imagen, lo hice a mi semejanza. Y la única forma de yo rescatar a este ser es que yo mismo vaya y lo rescate, porque no hay otra forma. Lo dejo hasta aquí, que la unción que está ministrando esta palabra vaya sobre su vida, que la gracia, el favor de Dios vaya sobre su vida, medite en esto, crea que Dios tiene cosas maravillosas sobre su vida y déjeme orar un minuto antes de irnos. Señor Dios, gracias por este tiempo, bendigo la vida de mis hermanos, por la sangre maravillosa del Cordero inmolado. Señor, declaro sanidad, salud, bendición, milagros. Y que tu gloria, Señor, visite casas, pueblos, tribus, lengua, nación, Señor. Y que tú uses a cada una de estas personas. Sana, Señor, toda enfermedad. Sana todo cáncer. Se seca todo cáncer. Se seca toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Lindo poder estar aquí una vez más y compartir la palabra de Dios con ustedes. La gracia y el favor de Dios les acompañe. Hasta luego.